Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vivimos en una época de copy-paste, vivimos en una época de atención de 15 segundos, vivimos en una época de autocorrector, vivimos en una época de reels, vivimos en una época de contenidos fugaces, efímeros. Eso nos hace preguntarnos, ¿vale la pena leer literatura actualmente? ¿Cuáles son los beneficios que nos puede reportar? ¿Cómo nos ayuda a construir un criterio? Vamos a hablar un poco sobre este y otros temas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Respecto de la literatura y su importancia, vamos a hablar básicamente de 5 razones por las que, en nuestra opinión, sí vale la pena leer literatura en la actualidad. La primera, que es extensiva y es común también a la lectura en general, con eso me refiero a textos de no ficción, textos históricos, textos científicos, textos de biología, textos, bueno, lo que quiero decir, pese a que esa división, ya la hemos conversado en el canal, no es tan tajante, digamos lo que convencionalmente, cuando se habla de literatura, se habla de los escritos de no ficción, es decir, novelas, cuentos, poesía, un poco también el ensayo, que es un género mixto. Dicho esto, primero que todo, una primera razón, de las más evidentes y sin embargo de las más importantes, que mejora el discurso, mejora la forma en la que usted se expresa, tanto en el formato escrito como oralmente. Le va a dar a usted la posibilidad de tener más profundidad. Porque si bien hoy en día hay autocorrectores al alcance de la mano, diccionarios en línea, tutoriales, una serie de guías y de cuestiones, realmente cada vez menos personas están interesadas en comunicarse mejor, en comunicar, en entender mejor, en hablar, en expresarse mejor. Entonces, quien dispone de más palabras suele también tener a la mano muchos más matices para comprender la realidad, para expresarla, para darla a entender a otras personas. Parafaseando un poco a Ludwig Wittgenstein, filósofo del lenguaje, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y la literatura amplía el lenguaje de una manera bastante fuerte, bastante evidente y definitiva, ¿no? Usted puede reconocer, porque el discurso es la huella dactilar en lo intelectual y la literatura aporta unos elementos artísticos a ese discurso, a esa forma de expresarse que usted tiene. Una segunda razón, sin duda alguna, aumenta y mejora la capacidad de interpretación, de síntesis y de análisis, tanto de textos en general como inclusive de cualquier contenido. ¿Por qué? Porque usted va desarrollando esta síntesis, este análisis para entender qué es lo que quiere decir la persona. No solamente si hay ironía, si hay sarcasmo, si hay ambivalencia, si hay paradojas, sino también cuál es el relato que está construyendo la persona. Porque los seres humanos somos seres discursivos, somos seres de la palabra, somos seres de relatos, de historias, no somos seres, o así por lo menos yo lo interpreto y yo lo concibo, no somos seres puramente racionales, puramente autómatas, puramente dedicados a lo que algunos por ahí han querido establecer como dicotomía del dato y el relato. Evidentemente, el dato sirve para unas cosas, pero el ser humano vive de relatos, vive de historias, por eso la literatura ha existido y seguirá existiendo. Entonces, ¿qué queremos decir con todo eso? Usted va a tener una mayor capacidad de interpretar. Inclusive cuando usted ve una noticia, usted puede, que aparentemente está cubierta con un manto de veracidad, de legitimidad, de objetividad, usted va a ver cuál es el relato, cuál es la historia, cuál es el subtexto que hay en lo que el periodista quiere comunicar. O más bien lo que la cadena, la que está al servicio, no digo que no haya periodistas independientes, pero la mayoría están al servicio de, por decirlo así, la cadena, la red, el canal, pues, en el cual trabajan. ¿Cuál es la historia que quieren contar? Haga el ejercicio, véalo como una historia de literatura y vea los puntos de vista que le van a estar presentando allí. Tercero, la literatura sin duda, y bien importante esta, fomenta la imaginación. En un mundo que está saturado por contenidos digitales, modas que son efímeras,
una erosión permanente del pensamiento, del concepto mismo de la verdad. La literatura le obliga a usted a construir sus imágenes con su propia mente. Es un ejercicio creativo que ninguna pantalla le va a sustituir. De alguna forma, usted puede hackear el algoritmo de su cerebro y de pronto frenar cierta adicción que hay por muchos contenidos de dopamina fácil, ¿no? Que lo vamos a ver como hemos dicho, en TikTok, en Reels, y usted construir su imaginación. Usted va a tener la oportunidad, o usted cuando lee tiene la oportunidad todavía de imaginar el personaje, de imaginar el entorno, de imaginar el tono de voz. Ahora, con esto no estoy satanizando la IA, ni estoy satanizando los contenidos light que se elaboran, porque todos partimos de una necesidad y en más o menos medidas todos también consumimos contenidos que pueden ser de entretenimiento, que son perfectamente válidos. Aquí no vamos a venir a pontificar, o no vamos a venir de alguna forma a subvalorar a quien le gusta o a quien crea ese contenido o a quien le gusta consumirlo. Pero evidentemente, si usted, por ejemplo, que no sé si habrá tenido lugar en sus países o algo, ¿no? O algo así, no sé, porque no sé si llegó a todo el mundo, pero yo conocí una persona que sí le gusta leer, le gusta la información y todo lo demás, pero le gustaban, por ejemplo, las frutinovelas, por ejemplo, por decirle algo, o ahora los videos con IA que hacen de perritos o de gatitos. Todo eso es necesario porque también hay que tener un tiempo de descanso, pero hay que entender que eso no le va a ayudar a usted para desarrollar una amplia imaginación. Un cuarto punto, generar una disciplina intelectual. Más allá de la analogía con el gimnasio, que evidentemente cada lectura y cada ejercicio escritural le va a fortalecer la mente. Inclusive hay estudios, usted los puede buscar, de correlación entre la literatura y, digámoslo así, la memoria, el cerebro, etcétera. Sino que plantea una paradoja, y se constituye, creo yo, que se presenta como un acto realmente contestatario frente a toda esta cadena de distracción que se ha creado, porque el libro exige una atención sostenida en tiempo y espacio, una concentración en una época donde todo está dispuesto, y lo saben los genios del marketing, y no es negativo en sí mismo. Hay que ponderar las cosas. Todo está creado para distraernos rápidamente. Atención de 30 segundos, atención de 10 segundos. Uno habla ya de atención de 3 segundos. Entonces, el acto de usted sentarse a leer 2 horas o a escribir tantas cuartillas al día le va a ir fortaleciendo. Quinta, muy importante, usted va a poder construir su propio criterio. Hoy estamos en una época donde todos los contenidos vienen de afuera, donde las opiniones, donde los juicios se forman por lo que otro dice o por lo que la IA le estructura a usted en una respuesta. Y por ahí hace muchos años decía un profesor mío que tuve en la universidad hace más de 20 años, ¿cierto? Y ya en esa época se comenzaba a navegar en un océano de información con 10 centímetros de profundidad en cuanto al conocimiento. Ahora eso es, mejor dicho, tiene, creo yo, que se convierte, no sé si en algo axiomático, pero sí en un punto muy importante de referencia. Hoy hay muchísima información. Lo que no hay es el conocimiento, el transformar esa información, esa data, en conocimiento. De la literatura, si bien no está concebida, ¿cierto?, de manera puramente académica, o no tiene una pretensión de veracidad, sino de verosimilitud, sí es muy importante. Entonces, cuando usted comienza a leer, usted va a construir un filtro, no en ese sentido académico o intelectual tradicional, curricular, vamos a decirlo, pero sí desde lo artístico. Usted va a seleccionar, y seleccionar es jerarquizar sus preferencias. Usted va a pulir lo que lee, va a pulir lo que conversa también, va a pulir lo que comparte con otras personas, esas experiencias. De todas maneras, es un video que estamos invitando a la reflexión. No queremos decir que tenemos la verdad revelada. ¿Qué otras ventajas tiene leer para ti? Por favor, déjalas en comentarios. Te invitamos a suscribirte al canal, te invitamos a darle me gusta, te invitamos a compartir el contenido. Siempre es un gusto estar con ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.